transformaciones no son fáciles, no, y sobre todo si son profundas. Llevan el esfuerzo, la convicción, la persistencia de todos, porque tampoco las transformaciones las hace un gobierno. Las transformaciones las hace la sociedad, el conjunto de la sociedad convencida de lo que está haciendo. En el caso de la mortalidad infantil, registró un descenso del 9.9 en el año 2016 al 9.5 en el año 2017 y en el caso de la mortalidad materna del 3.4 en el 2016 al 2.8 en el 2017. Yo estoy a favor de la ley. Estoy en contra de la muerte y de la no decisión legal de una mujer de decidir sobre su cuerpo y ponerlo en práctica. Y yo quisiera preguntarles, con todo respeto a los diputados, asesores, diputadas, periodistas que están en contra de esta ley, si no ha habido ningún aborto en su entorno familiar nunca. Acompañar a los docentes universitarios, a los investigadores, a los científicos, en defensa de la universidad pública, de la investigación, del financiamiento adecuado y en contra de ponerle un techo a las paritarias. Sean muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, bienvenido Nacho. ¿Cómo estás, Pauli? Lourdes. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Paola. Buenas noches. Vino el agua, llegó la lluvia. Se queda hasta mañana, pero fin de semana sin lluvia. Sin lluvias. Bueno, va a haber sol, pero las temperaturas van a ir descendiendo. La sensación térmica es de 11 grados. 13 es la temperatura actual, 13,2. Y tenemos un 79% de humedad en el día de hoy. Y tengo preguntas para hacerte. ¿En serio? Que tiene que ver pero el arranque con... no, déjame ver el un ratito. arranque, seguramente lo que vas a arrancar. Déjame respirar un poco. Bueno, al principio ha terminado una marcha importante de antorchas, de docentes universitarios, científicos, estudiantes. Todo esto se ha producido hace un ratito frente al Cabildo en una movilización que empezó en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Recuerden que allí pendientes está la paritaria de los docentes universitarios. Ayer lo hablábamos con el presidente, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, rectores de las universidades de Córdoba y de Hurlingham, a propósito de esa discusión que no ha sido zanjada con un intento de aumento del 15% en 4 etapas, digamos. Claramente ha quedado evaporada frente a la aceleración del ritmo de aumento de precios que ha tenido la Argentina en el primer cuatrimestre. Pero más allá de eso también están los recortes en ciencia. Y hoy una discusión del día es que la hija de Barletta, con 37 años, Mario Barletta, el embajador en Uruguay, otrora intendente de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, dirigente del radicalismo, ex presidente del partido, ha sido nombrada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con un cargo que le va a devengar en bruto ingresos por más de 150.000 pesos. En el CONICET, en donde ha habido restricciones, cesantías y despidos. De allí que hay, efectivamente, toda una discusión pública abierta en la provincia de Santa Fe, algo que se conoció hoy en el boletín oficial. Este nombramiento de la hija de Mario Barletta, mujer de 37 años. Bueno, después, mañana tenemos el paro en los subtes, línea C y línea D, hasta las 12 del mediodía. Conflicto que se va radicalizando y que no encuentra respuesta ni solución. Mañana no hay paro de los trabajadores de LATAM, de los pilotos. Hoy sí paralizaron tareas, actividades, muchos vuelos, muchos de los cuales se van a reprogramar, otros veremos. Pero lo cierto es que se dictó la conciliación obligatoria. Sí, están denunciando que hay, y se acató por supuesto, están denunciando que hay un vaciamiento de la compañía. Claro, la compañía está en un proceso de reestructuración, ha perdido mucha plata en la Argentina. Las low cost le implican una competencia que en algún caso les hace repensar algunas rutas que vuelan. De allí que temen que haya despidos. Por eso en la anticipación tenemos un conflicto que entró en un impasse, pero que está latente. Y a las 6 de la tarde ha empezado un conflicto de los trabajadores aceiteros. Hay paro general. La concentración es frente a la planta de Cargill, en Villa Gobernador Galvez.
a propósito de despidos en la compañía Cargill. Insisto, paro de los trabajadores aceiteros. Esto implica que mañana probablemente no se exporte desde el complejo sojero más importante del mundo, aquí en San Lorenzo y Rosario, prácticamente granos. Atenti porque es un tema efectivamente que crece y es de último momento. Bueno, más allá de esta conflictividad, la política ha dado la nota y supongo que por ahí vas. La política, sí. ¿Qué cosa querés? Quiero que me enseñes a qué hace referencia el presidente a bajar los gastos políticos. Yo, ama de casa, ¿se entiende por dejar de poner afiche, gastar política en publicidad, en campañas irrisorias a año que estamos de las elecciones? O sea, asesores, celulares, autos oficiales, todas esas cosas decís. ¿A qué se refiere? Bueno, un poco eso. A ver, la agenda, Nacho, es Macri estuvo en Córdoba. Sí. Estuvo con Schiaretti. Canceló la reunión con los gobernadores de Río Negro, Alberto Beretilnec, y con Lucía Corpacci. Se ve mañana y pasó la de Infran para la semana que viene con el gobernador de Mendoza. De Formosa, perdón. De Formosa, correcto. En Córdoba es cuando él, con Schiaretti, en el marco de la reunión de la mesa automotriz, dice que a la política tiene que ajustar y dar el ejemplo. Le pide eso, incluso a Schiaretti. Pero en la previa, Schiaretti declara que el gasto público se baja, entre otras cuestiones, y el ajuste tiene que pasar porque la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires financien con recursos propios lo que hoy Nación financia, que es gastos de AISA y tarifas. Sí, en parte. Lo propuso Miguel Pichetto, lo hizo público primero Miguel Pichetto, y el gobierno lo está analizando, está dispuesto a sentarse en la mesa y abrir el debate. No se sabe cómo ni cuánto, pero sí va a ser la zanahoria que le va a llevar el gobierno a los gobernadores para decir, bueno, no solamente les pedimos a ustedes que se achiquen y que nos ayuden a nosotros a bajar el déficit, sino también a los propios, en este caso María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que van a tener que hacer un esfuerzo. Realmente hoy consultaba voceros de ambos distritos, decían, ya no lo podemos hacer, automáticamente no lo podemos hacer, tal vez se abra un camino de gradualismo en el que tanto ciudad como provincia deban afrontar algún tipo de erogación. No es menor la cifra, te pongo un ejemplo, tanto luz como gas, por el total el Estado Nacional destina 103.000 millones de pesos previstos para este 2018 y en cuanto a AISA invierte 500 millones de dólares este último año en obras. Es un montón de dinero y ambos distritos se les va a complicar para conseguirlo. ¿Cómo hacen? ¿Lo trasladan a la tarifa? El Estado Nacional le va a pasar la potestad a ambos distritos de decidir sobre los servicios tanto de Nor como de Sur, que actualmente lo regula Nación, o lo va a ceder como hace con las provincias. Si Mauricio Macri está preocupado por la política, cuando se entere que un ministro mandó a cambiar la flota de automóviles en plena crisis, se va a enojar. Tal vez no se llegue a enterar, o tal vez sí, pero está sucediendo. Un ministro hoy, sí. Eso trascendió también hoy. Sí, sí. Que es más grave que el choco arroz, digamos, claramente. Muchísimo, ¿no? Ahora, lo cierto es que, independientemente de esa discusión que vos planteás, vos no podés a Edenor y Edesur decirle, mira, la provincia te va a manejar todo lo que está de la General Paz para allá y la ciudad te va a manejar la General Paz para acá. Porque cuando vos traspasás el APE era un servicio que estaba en la Nación, pero que era absurdo que lo estuviera porque tiene solo competencia la provincia de Buenos Aires. Exacto. El servicio de La Plata y Gran La Plata, de energía eléctrica. Ahora, Edenor y Edesur, como Metrogas y Gas Natural van, tienen penetración en el conurbano y capital, digamos. Y es mixto. Exactamente, y por eso es competencia federal, ¿me explico? Sí. Es como la SEAMSE. Tiene en todo caso un involucramiento tripartito, nación, provincia, ciudad. Pero la verdad es que no podría quedar en manos ni de uno ni de otro, porque es de los tres. Sí, incluso son empresas que también colocan bonos, con lo cual también se verán afectadas por alguna decisión política. Y los bonos no necesitan de un aval del gobierno nacional. Claro. Como también cuando las provincias salen a buscar endeudamiento. También requieren del aval del gobierno nacional en muchos casos, digamos. Pero bueno, el dato político que trae Nacho es que finalmente en el gobierno dijeron, bueno, algo hay que hacer. Claro. Pichetto emplazó al gobierno a elevar una propuesta superadora a la idea de retrotraer los aumentos a noviembre del año pasado en luz y gas, que es lo que aprobó diputados, lo cual implica que muchos gobernadores van a tener que sacar la chequera y poner plata. Claro. La que cobraron la van a tener que devolver. Y además van a tener que poner en subsidios de acá a fin de año la que no tenían pensado gastar. También es toda una estrategia la del gobierno de involucrar, como marcábamos, a los gobernadores para ponerle un límite al peronismo que se debate entre lo que la política le demanda que haga, poner límites a, sí, y lo que los gobernadores con responsabilidad quieren,
o reclaman para justamente tener también gobernabilidad. Sí, hoy me decían, no es una decisión coyuntural, no tiene que ver con este proyecto de tarifa, porque yo he consultado, bueno, pero esto es para mucho más adelante. Pichetto no se va a conformar con una voluntad política o que alguien manifieste una voluntad política. Lo que me decían es, nosotros vamos a hacer alguna propuesta como puede ser llevar al Senado a gobernadores, tratar de convencerlos, llevar a representantes de las empresas que expliquen el impacto, pero esto no tiene que ver con el proyecto de tarifas. El proyecto de tarifas, Macri lo va a vetar, el costo político ya está asumido. En todo caso, y esto es la lectura que hago yo, la convocatoria de esos sectores va a servir para dilatar un poco más ese veto y que esté más pegado al Mundial, porque como todos sabemos, en Argentina el fútbol se lo lleva todo siempre. O sea, que en medio del Mundial se firma el acuerdo con el fondo en principio. Hoy fue el vocero del fondo bastante elocuente respecto a que Christine Lagarde dijo, avancen rápido. Hoy apareció un respaldo explícito por Twitter de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, respecto al propio presidente Macri. Aquí está con nosotros, en un ratito vamos a conversar con él, titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, el CEO de AmCham. Así que vamos a hablar del tema. Digamos, esta relación parece hoy mucho más consolidada de lo que era hasta hace 6 meses inclusive. Y vale la pena decir que mañana se reúne por primera vez el board del fondo para analizar el caso argentino. Pero en todos los casos rápidos significaría un acuerdo a comienzo de julio. Sí. Con suerte. Sí, con suerte. Eso es mundial, o fines de junio. Pleno mundial. Pleno mundial, etapa definitoria casi. La discusión por la despenalización del aborto, donde veíamos a Pepito Cibrián haciendo un discurso fantástico, tal vez lo más destacado del día, también se va a dar en junio. Los paquetes de reforma de leyes laborales, el gobierno quiere introducirlos, entre ellos el blanqueo laboral famoso, en junio, el mes que viene. Y al mismo tiempo se daría la discusión de tarifas. Todo eso en medio del Mundial. Mirá qué temas, troncales, estructurales, transversales. Sí, muchos van a estar en Rusia, ¿no? Algunos diputados. Y otros estarán pensando otra cosa, qué sé yo. Sí que ustedes tienen esperanza que sigamos en el Mundial, que vamos a andar bien. En la etapa final. Digo, y todo el mundo cree eso. Yo también, pero bueno. ¿Vos no crees que vamos a ser campeones? Obvio, yo quiero traer yo no. La pucha. Siempre la mala ¿Por qué noticia. derrotista? Bueno, no, escuchame. derrotista no, realista. Bueno, antes de meternos en otras cuestiones, quiero sí marcar algunos aspectos del día. En principio, Ritondo con Patricia Bullrich estuvieron inaugurando el foro de seguridad en Mar del Plata. Ritondo entregó 20 y pico de patrulleros en Miramar. ¿Hay preocupación en la provincia por el tema de seguridad? Sí. También la hay en la ciudad de Buenos Aires. Mañana va a estar el ministro Martín Ocampo aquí con nosotros, ministro de Justicia de la ciudad. Porque la situación es, ministro de Justicia. Justicia y Seguridad, sí. Justicia y Seguridad, porque es delicado lo que está pasando. Hay un crecimiento del delito, independientemente de las estadísticas y de la, yo diría, ferocidad del delincuente que está perturbando. Mucho motochorro, Paulina. Bueno, También, Fabián Perroni, ¿no? Mostró su preocupación y dijo que estaba faltando un poco de... O la gente tenía hambre, lo dijo brutalmente, ¿no? El titular de la bonaerense. El titular de la bonaerense. Que a partir de allí se llamó el silencio por los cuestionamientos puertas adentro. O lo llamaron, sí. Sí, por eso. Sí. El tipo dijo, miren, la marginalidad es un caldo de cultivo para. Después es discutible todo lo que vos quieras, pero no está en línea con lo que el gobierno venía dando como mensaje, diciendo, miren, el pobre por ser pobre no es delincuente. Más bien el delincuente es una actitud, ya. Bueno, después, hay embajador en Cuba, Javier Figueroa. Sí. Se confirmó hoy. Se confirmó hoy. Tipo de carrera, dicen. Sí. No mucho el gobierno más. está tratando de llevar a las embajadas personal de carrera. Bueno, lo hizo también con el embajador en Estados Unidos, ¿no? Y después apareció en escena Carlos Menem presentando un libro, es uno de los capítulos judiciales del día, pero también de la parte política, digamos, porque lo hizo en el Senado y el propio Carlos Menem, en su autobiografía, lanzó a Pichetto como candidato a presidente del peronismo el mismo día que Duhalde dice que el peronismo tiene candidato a presidente de vice y que van a ganar en el 2019 y que Macri no va a ser reelecto. Sí, me parece que es un abrazo a un amigo que nunca le dio la espalda a diferencia de otros, ¿no? Más que una realidad es una intención o un deseo de Menem de que sea candidato Pichetto. Por si se lo perdieron, compartimos este pequeño momento que recopilamos de lo que hoy pasó en el Senado. Insisto, Carlos Menem, protagonista judicial del día. De eso no habló, habló de la biografía y lanzó a Pichetto a la presidencia. Este es Menem hoy. Yo espero
que el próximo presidente de la República Argentina surja de ustedes, pero yo confío aquí en este gran amigo, un hombre del interior, presidente de la Cámara de Senadores desde hace ya varios años y que ejerce su función en forma realmente trascendente e inteligente. Yo lo aliento al senador, al querido amigo y hermano, como siempre digo, senador Pichetto, a que no afloje, a que siga y continúe, porque va a seguir triunfando. Y si él se lo mete en el alma y en el cuerpo, va a llegar a la presidencia de la Nación, no tengo ninguna duda. Yo no creo que haya un proyecto Pichetto presidente. Lo que sí es música para los oídos de alguien que quiere articular al peronismo y que hoy es la llave de gobernabilidad en la Argentina, para los factores de poder, para el gobierno, para los empresarios, el tipo que más observan de afuera y de adentro. Pichetto en algún momento estuvo como nombre, se estuvo barajando como nombre para enviar como juez de la Corte Suprema. Sí. Lo barajó Macri. Me parece que en alguna chance puede llegar a tener en algún momento, cuando quede alguna vacante. Bueno, de hecho las vacantes están, no me equivoco. No. Sí, está de 7 y son 5. No, pero la idea del gobierno es que queden 5. Pero la ley dice 7, me equivoco. Me perdí. Pero la idea del gobierno es que sean 5. Después, el tema Menem hoy es parte de lo que contábamos ayer. Ayer dijimos, después de 36 años, un fiscal ordena detenciones para aquellos que supuestamente estaquearon, cometieron delitos, a los propios conscriptos que estaban en Malvinas batallando en la guerra de Malvinas. 36 años después. Claro, como es un delito de lesa humanidad que no prescribe, la decisión era válida. Absolutamente un infortunio tener una justicia 36 años después y no tenerla es casi lo mismo. Hoy tenemos una información que tiene una causa, digamos, un suceso que ocurrió hace 23 años. Estamos hablando de noviembre del año 95 en Río Tercero, la explosión donde fallecieron 7 personas, Paulino. Bueno, hoy la Cámara de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Carlos Menem, lo pone como con su autoría inmediata, le cambia la participación a Menem y le ordena al juez de instrucción que acelere los trámites para elevar la causa a juicio oral y público. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 23 años, Paulina. Y todavía no fue elevado a juicio oral y público. Así es. Con esto es lo que marcamos con Nacho, digamos. Yo desconozco cuál es la manera. Ahora, un juez que eleva una causa a juicio 23 años después no merece ser juez. Si es el que instruyó durante todo el proceso. Por lo menos por inepto. Hay que ver qué fue lo que pasó, ¿no? Pero si vos tenés un juez que hace eso y no lo desplazás, es un desincentivo al tipo que quiere actuar rápido, con celeridad, y que la justicia sea lo que la sociedad remanda o quiere o requiere del que ordena el contrato social, que es el juez. ¿Sí? ¿Me explico o no? También es un desincentivo para la justicia que la política bloquee el desafuero de Carlos Menem. También. Carlos Menem tendría que estar preso. Ahí de allá. ¿Y para las familias de esas personas? ¿De 7 personas? Peor. Carlos Menem tendría que estar preso. Mañana te voy a traer otra historia que también tiene muchos años, que es la de Tandanor. Porque está en juicio oral y público, entró en etapa de alegatos y mañana te la voy a contar bien. Hoy el protagonista judicial fue Moyano igualmente, porque en simultáneo a que le allanaban la sede en Constitución Central del gremio de camioneros por el delito de supuesta extorsión, donde ya habían allanado una sede, la del gremio en San Miguel, y habían encontrado dólares, pesos, documentos que incriminaban al secretario general de esa sede. En simultáneo a ello, y que piden la indagatoria. En Córdoba, un juez pidió la indagatoria de Hugo Moyano para el 31 de mayo en el supuesto delito de lavado de dinero. De lavado de activos, sí. Así es. Por haber comprado lotes en La Falda allá por el 2013. Sí. No entendí muy bien la causa, pero Moyano hoy fue protagonista de 2 hechos judiciales en simultáneo que lo ponen contra las cuerdas, a lo cual Pablo Moyano reaccionó diciendo: esto es el gobierno que persigue a Hugo Moyano. Hugo Moyano, que estuvo con Ferraresi ayer, un intendente más bien kirchnerista
de Avellaneda, recostado en el Instituto Patria de la expresidenta, Moyano que camina con la transversalidad rumbo a un paro general, con la transversalidad kirchnerista, pero al mismo tiempo con Pablo Micheli, además de Hugo Yasky, y que cada vez está mostrando más los dientes y que está planteando en la paritaria de Camioneros un aumento del 27%. Sí, igual muy por encima de hoy cualquiera. salió Germanos, que es el abogado de Hugo Moyano en Radio Nacional, el programa de Romina Mangel, y dijo que Hugo Moyano nunca había dicho que este gobierno lo perseguía. Lo dice Pablo. Claro, pero Hugo no lo dice. No, bueno, no, pero hay declaraciones de Moyano. Sí, hay declaraciones de Moyano. Eso dijo Germanos bueno, hoy. Bueno, pero Germanos puede decir cualquier cosa, pero si ¿No fue a Mangel en la cancha Independiente que Moyano lo dijo dijo en eso? televisión, lo dijo en TN, lo dijo en otros canales. Bueno, pero hablando de Moyano, el otro protagonista hoy y esta noche es el futuro de OCA, la empresa de correo postal más importante después de Correo Argentino. Primero por la decisión judicial de hoy, pero después porque mañana la ENACOM resuelve si le prorroga o no la licencia como correo postal y en ese contexto, además, ¿qué hacen con la actual conducción de OCA, cuyo fallo hoy es? Sí, el juez en lo penal económico López Vizcayar decidió procesar a los directivos de OCA, estamos hablando de Patricio Farcú y también de Jorge Aste, y a la propia empresa procesa el juez porque la considera como persona jurídica responsable de haberse quedado con los aportes de 7.000 trabajadores, Paulino. Estamos hablando de los periodos noviembre del año 2015, de mayo del 2016 hasta diciembre del 2016 y enero y febrero del año 2017. Por ese periodo, el juez López Vizcayar decide hoy procesar y embargar en 400 millones de pesos a Patricio Farcú, a Jorge Aste y a la propia empresa de OCA. Lo único que me queda acá... Y la FIP está pidiéndole 5.000 millones de pesos. Sí, porque es el segundo deudor después de Cristóbal López más importante en la Argentina. Sí. Ahora, acá lo curioso es que, fíjate, hoy allanaron la sede del gremio de camioneros, la sede central, por la supuesta extorsión de un tipo que llamaba a empresarios que supuestamente debían aportes para que regularicen su situación, aporte de 2, 3, 5 meses. OCA tiene una mora de 3 años. OCA, pese a la mora de 3 años, a empleados que pertenecen al gremio de camioneros, es decir, plata que no entró a camioneros, era el main sponsor de Independiente. En la camiseta del rojo estaba la publicidad de OCA. Pagaban 4 millones de pesos. Los cheques eran sin fondos, salvo cuando Independiente tenía que cobrar. Independiente lo preside Hugo Moyano. OCA estuvo intervenido, no se sabe por quién. Pero apareció Moyano desplazando a Farcú a los gritos en un video que se vio hace poco y que Farcú aportó a la justicia. Bueno, pero de nada le alcanzó, porque igual lo procesan a él por este hecho, ¿no? Estoy culpándolo. Porque él no, porque él es la indagatoria, Farcú, cuando se presenta en indagatoria dice, a mí me tomaron la empresa, yo no tenía nada que ver porque yo ni siquiera podía ir a la empresa. Así se defiende ante el juez. Sí. Nada le sirvió. Mañana es la resolución del ENACOM. ¿Y qué va a decir el ENACOM? ¿Le doy la licencia de correo postal? ¿Se la renuevo? ¿Le pondrá un administrador? Bueno, hay que ver qué pasa con Quintana, ¿no? Quintana que promovía darle aire a la empresa. Hay que ver qué pasa con Quintana después de esta nueva reconfiguración de la mesa política de Macri, ¿no? Gastón Rossi, director del Banco Ciudad por el bloque Evolución, y está aquí ya con nosotros. Gracias. Buenas noches. Alejandro, muchas gracias. Perdón, esto no se hace en tele, pero lo quiero saludar. Bueno, hoy el dólar no requirió de la intervención del Central, terminó por debajo de los 25, la bolsa volvió a subir un poco, 0,5. Más o menos las cosas parecieron encaminarse, pero la tasa está en 40%. ¿Dónde está la Argentina hoy? Yo decía el otro día... Ya pasó, ya no hay crisis. Ya no, por eso yo dije, prueba superada, problema no resuelto. Más o menos, ¿es eso lo que estamos viviendo? Yo creo que el peor error en esta coyuntura es creer que acá no ha pasado nada. La Argentina venía por un sendero de corrección de los desequilibrios heredados, que hay que decirlo, porque los desequilibrios del 2015 macroeconómicos eran muy significativos, pero pasados 2 años de gestión todavía tenemos un déficit en nuestras cuentas externas, es decir, en la balanza comercial, en la balanza de servicios con el resto del mundo, que equivale a 30.000 millones de dólares. Ese es el agujero, además del costado fiscal. Entonces, yo creo que la idea de que los mercados y la liquidez internacional y que siempre iba a haber financiamiento para financiar, porque además tenés que financiar los vencimientos de deuda más el rojo fiscal, es decir, para tener una idea de la magnitud. La Argentina es el país en los últimos 2 años que mayor emisiones de deuda hizo en el resto del mundo. Obviamente la coyuntura
hasta hace un mes era muy favorable para los países emergentes. Hoy, más allá de la anomalía argentina, Brasil se siguió devaluando, los emergentes se siguieron devaluando. Es decir, a nivel internacional, la incertidumbre que sigue por la elevación de la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que es la referencia mundial, sigue presionando sobre los emergentes, con lo cual creo que el discurso ayer de Macri, digamos, y la conferencia da a entender que acusaron el cambio de contexto. Hay versiones encontradas, uno ve que quizás en algunos lados hay cierta euforia, creo que fue una situación muy angustiante, el Banco Central perdió muchas reservas. Hubo una clara corrida cambiaria, no bancaria, pero cambiaria. Eso creo que es muy importante destacar, porque la Argentina, que si hay un país acostumbrado a las crisis en el mundo es Argentina, esta vez el epicentro de la crisis fue cambiaria. El mundo dijo este tipo de cambio no es más sostenible. Con este tipo de cambio hay gobernadores que están más contentos, qué sé yo, Beretilnec, el propio Gutiérrez que estuvo ayer con Mauricio Macri, 30% del total de recursos de Neuquén son fruto de las regalías hidrocarburíferas, entre el aumento del precio internacional del crudo, sumado al aumento del petróleo, le aumentó 50% la recaudación. Eso pasa con todas las provincias. El salario de todo un mes de todos los empleados públicos en un mes. ¿Me explico? Con lo cual, digamos, hay un acostumbramiento de la matriz productiva argentina al dólar de 25, aunque con impacto en los sectores de ingresos fijos y precios más altos que consolidan una inflación creciente, ¿o no? Mira, hay algo que es innegable cuando hablábamos de las cuentas externas. Por turismo, al año se siguen yendo 11.000 millones de dólares. Es el neto de lo que los argentinos gastan en el exterior, de lo que los extranjeros gastan en Argentina. Eso es difícil, digamos, la contracara de eso, que es lo mismo que lo que ven los exportadores de economías regionales de esas provincias que mencionabas, es que había una situación de atraso difícil de sostener. De hecho, si uno mira el informe, el famoso artículo 4 que hizo el Fondo Monetario en diciembre pasado, es decir, hace pocos meses, planteaba esta cuestión. En aquel momento estaba más atrasado todavía el tipo de cambio, estimaba que la sobrevaluación del tipo de cambio estaba entre un 10 y un 25%, con lo cual creo que si bien generó trastornos, generó incertidumbre por la magnitud de la corrida, pérdida de reservas, parecía que no se estabilizaba, al menos en esa secuencia inicial, creo que la economía hoy está con un tipo de cambio, más allá del impacto que vamos a ver en los próximos meses en términos de deslizamiento hacia la inflación, digamos, estamos con un tipo de cambio más acorde a lo que es la realidad productiva. Tía, supongo que usted tiene la referencia todos los días palpable del mundo empresario de capitales norteamericanos, pero también empresas argentinas que exportan y efectivamente tramitan sus productos en Estados Unidos. ¿El clima cambió en algo? ¿Se asustaron los empresarios también? ¿Hubo mucho de desencillar hasta que aclare? Definitivamente para algunos aclaró y las inversiones, ¿usted cree que en algún momento llegan o no? ¿Cómo es? A ver, yo diría dos cosas. Para el inversionista americano o acostumbrado a este proceso porque ha estado en Argentina durante 20, 30, 50 años, este proceso no es, entre comillas, no es nuevo ni sabe cómo manejarlo. Entonces, esa tipología de empresas, que son la mayoría de las empresas que hoy integran nuestra Cámara, lo vieron con cuidado, entendieron que era una turbulencia cambiaria concreta, pero me parece que, y estoy convencido de que no impactó las decisiones al menos de mediano plazo. No había elementos más allá de los estructurales que fueron mencionados desde hace 2 meses atrás para pensar que la situación es suficientemente dramática como para revisar de alguna manera sus expectativas en términos de crecimiento. Es probable que de cada $10, 9 vinieron para el sistema financiero, digamos, de los que ingresaron. Es probable que esa matriz cambie, digamos. Ahora, el problema es la inversión extranjera directa, que en Brasil explota, por caso, pese a todos los problemas que tiene Brasil. En la Argentina, ¿podrá ser más sustanciosa, imagina usted, en los próximos meses o no? ¿Hay desembarco real de capitales volcados al aparato productivo? No tenemos indicadores nosotros de nuestras empresas que ese fluir de inversiones esté en relación con las oportunidades. Argentina es un país de disyuntivas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Somos la segunda reserva mundial de gas convencional y tenemos un déficit de gas. Tenemos la oportunidad de crecimiento en términos de exportación de servicios y no podemos equilibrar nuestra balanza comercial en servicios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que de alguna manera la oportunidad es tan importante que es a veces incomprensible que nosotros tengamos un promedio de ingreso de las inversiones extranjeras directas los últimos 10 años de 7.7 billones de dólares americanos, cuando países como Chile tienen 17 billones de dólares americanos en ese mismo periodo, o Colombia 21. Solamente pensar que un solo sector como las energías no convencionales podrían tener perfectamente en una situación razonablemente optimista
explorándose entre 1.000 y 1.200 pozos, y donde cada pozo promedio está entre 8 a 10 millones de dólares, solamente en ese concepto tendríamos 10 a 12.000 millones de dólares de inversión directa extranjera. Entonces, esa es la eso es vaca muerta y no solo vaca muerta. Eso es vaca muerta más el contexto, correcto, de alguna manera que lo acompaña. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Están los elementos dados, está la oportunidad creciente, no están los indicadores que demuestren que de alguna manera la inversión está creciendo. Bienvenido y gracias por este ratito, Ariel Aguilar, que ha estado hace un ratito en la reunión con la CGT, supongo. Con la CGT, sí. Con el triunvirato, digamos, ahí en la CGT Chopardo. Digamos. En primer lugar, Paulino, gracias por la invitación. Faltaba más. Para el empresario PYME, le preocupa más, naturalmente, o es el combo dólar, pero tasa de interés. El 40 de la tasa, eso es más la merma de consumo y el eventual ajuste por venir. ¿Todo eso es un cóctel relativamente explosivo para ustedes? Definitivamente explosivo. Yo recién escuchaba claramente los números y se habla de la macro y mucho. Y lo que no se habla muchas veces es lo que sucede en la vida real todos los días. Y lo que sucede en la vida real todos los días, este super martes, que a muchos dejó tan contentos, a algunos nos dejó preocupados. Porque cuando vos ibas al banco hoy a cambiar un cheque, te la tomaban a tasa del 43%. ¿Y sabés por qué un empresario pyme va al banco a cambiar un cheque? Porque con la caída del consumo que hay, para incentivar alguna venta en el mercado interno, le dice a su cliente, tomate 90, 120, 150 días, pero dame los cheques. Después los tiene que cambiar para pagar salarios o para pagar obligaciones impositivas, entre otras cosas, o reponer mercadería. No es que graciosamente los cambie y quiere perder ese dinero. Con una tasa de esta naturaleza es definitivamente antiproductiva esta tasa. Esto es un hecho contundente para todas las pymes. Pero además se dio que la tasa se pone en ese lugar para que el dólar baje. La realidad es que el dólar quedó en 25, las listas de precios subieron algunas un 10 y algunas un 12 y algunas un 15%. Hablo de los insumos básicos, ¿eh? ¿Querés hablar de mi caso, el cuero? Yo te puedo decir, no aumentó. Vale $20 hace 4 meses y $20. Sí, claro, pero en pesos bueno, es 30% esto es lo que estamos, caro, bueno, esto es lo que estamos hablando y sucede en todos los rubros. Entonces, hoy lo que sucedió con la CGT fue que muchos sectores productivos, estamos hablando de textil, calzado, marroquinería, ópticos, metalúrgicos. Probablemente los más perjudicados, ¿no es cierto? Es que claramente, y los que más mano de obra generan. No nos olvidemos de eso porque la relación es directa en términos y en explicación de decir de dónde salen esos 75.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron en 2 años, de políticas que achicaron el mercado interno, claramente, de apertura de importaciones que fueron absorbiendo ese mercado interno. ¿Sí? Entonces este es el combo del que vos hablabas. La Unión Industrial Argentina hoy dio el informe del crecimiento en marzo de la industria a nivel general del 2.8. Obviamente automotriz y metales básicos impulsaron la suba. Después en las bajas está textil, está la industria del cuero, entiendo. Está el calzado. Está el calzado. O sea, también es bastante atomizado y, por cierto, la diáspora es bastante fuerte en términos de, según desde qué lugar se lo mire, la industria está muy mal o está bastante mejor. Porque en términos automotrices, de hecho, la Argentina tenía un récord absoluto de venta. De venta. Y en la sí, pero la producción aumentó más del 30%. Y ha vuelto a exportar a Brasil, cosa que no venía sucediendo. Y hoy volvieron los turnos de corrido, digamos, que se habían suspendido hace 2 años. Es decir, me da la impresión que tampoco la industria es todo, así como el campo es todo una cosa unívoca, uniforme. Está claro, está claro. Y de hecho cuando el gobierno manifestó que había sectores que el año anterior habían tenido lo que se llamó un efecto rebote, en estas palabras que se van inventando, hubo sectores a lo mejor, digo, parte del autopartista, parte de lo ligado a la agroindustria, a la energía, como nombraban, recién hablaban de la energía, pero la mayoría de los sectores que dinamizan la economía de los barrios, vos tenés que tener en cuenta, Paulino, que una empresa pyme, promedio, el 58% de las empresas pyme son empresas de menos de 10 personas o de 10 personas. Y vos decís, son empresas muy chiquitas. Lo que pasa es que son las que dinamizan la economía de los barrios y las que suman, el presidente mismo dice que el 99% de las empresas argentinas son pymes. Sí, claro, y dice que genera el 80% del empleo. Y lo generan ese tipo de empresas, la gran mayoría. A ver, nosotros podemos plantearnos transformarnos en un país de servicios. Bueno, eso es otra discusión. Esa es otra discusión, una discusión de modelo, si querés. El problema es qué hacemos con todos estos sectores, con todos estos empleos. ¿Y cómo se reconvierten? ¿Y cuán rápido se puede hacer y cuán veloz puede ser ese cambio? ¿Y qué es una reconversión productiva? Como discutir también qué es una inserción inteligente en el mundo. Correcto. Para nosotros no es inteligente
vender 29.000 toneladas más de carne, para vender 29.000 toneladas más de carne a Europa, resignar los aranceles industriales. Pero son muchas las discusiones. Sí, Paradías, le quería consultar porque muchas veces se habla de que Mauricio Macri cuando sale del país es visto con unos ojos que aquí en el país no lo hacemos. En cuanto al inversor extranjero, bueno, la semana que viene ustedes organizan un evento, el futuro de América, ¿no? Es los negocios y el futuro en América. Que es el lunes, ¿no? El lunes 23. Sí, por primera vez se hace aquí en la Argentina. 21, perdón. O sea, no vino antes ese evento con otro presidente, viene ahora. ¿Por qué cree que lo ven distinto a Macri con respecto a otros presidentes? Si es así realmente. No, está claro que la visión, entre comillas, de la presidencia actual es absolutamente diferente que las últimas administraciones. Yo diría 3 factores. Uno, cómo está constituida hoy la correlación en Latinoamérica. De alguna manera, Argentina hoy en Latinoamérica tiene un rol absolutamente más protagónico que lo que tenía hace 10 años atrás, por comparación. Tenemos una Venezuela absolutamente en implosión, con serios riesgos civiles que uno no lo percibe si no lo vive en Venezuela. Un Brasil que, estoy hablando de las grandes potencias, un Brasil que aún no pudo establecerse políticamente y está previo a unas elecciones. Entonces Argentina, de alguna manera, dando muestras del segundo factor, que es la tendencia en la conversión y la transformación que la administración Macri pretende, combinado con la comparación que se plantea con otros países de la región, claramente geopolíticamente Argentina es relevante. Entonces el mensaje, y lo vimos ayer a Macri y las repercusiones en el tuit del presidente Trump hoy, demuestran que de alguna manera es el mensaje que los inversores y en general las políticas están viendo con respecto a lo que Argentina tiene que hacer en términos de tendencia. Ahora, qué curioso, ¿no, Gastón, que sea a Macri al que el mercado casi le asesta un golpe. Yo planteaba, si hubiera sido Cristina la presidenta, hubiéramos tenido una convocatoria en la Plaza de Mayo para defender al gobierno nacional y popular del golpe de mercado. Sí. Entonces, le pasa a Macri, digamos. Yo creo que algo que se notó... O Macri lo fogonea, o Macri lo incentiva, o hubo una especie de acuerdo, como algunos sostienen, para hacer el trabajo sucio que de otro modo no podía hacer o políticamente no tenía tanta fuerza. No, yo creo primero 2 cosas, o 3. Digo, claramente al día siguiente de... digamos, cuando la crisis estaba en su peor momento y Macri anunció el acuerdo el intento de acuerdo con el fondo, distintos líderes mundiales expresaron su apoyo y como bien mencionaba Luis, hay digamos, hoy la Argentina es un equilibrio regional y tiene una importancia geopolítica en la región, eso es innegable. Ahora, vos lo que tenés era un flujo enorme de capitales que estaban ingresando a la Argentina para aprovechar una tasa de interés muy alta en dólares. Y esos flujos les puede gustar más o menos Macri, pero como entran y aprovechan un determinado contexto muy favorable de tasas, cuando empiezan a percibir Miran que la es... propia, digamos. Exactamente. Entonces cuando veo que Macri, ya no me conviene... Cristina, Massa, Lustó, quien sea. Bueno, cuando vos tenés un mercado cambiario tan desregulado, la velocidad que toma la corrida precisamente se acelera porque no hay diques de contención. En todo caso, si el gobierno no hubiera querido que el dólar esté en 25, hubiera tenido más pericia, no tanta impericia. Yo creo que había una... O no actuar de atrás, como actuó hasta esta semana, probablemente durante 10 días, generando además casi una hemorragia de reservas, más que una sangría. Yo creo que hay una cuestión de fondo que es los desequilibrios. Y los desequilibrios macroeconómicos que te obligan al financiamiento externo te quitan margen de maniobra. Si aquellos que te financiaban te dejan de financiar, el tipo de cambio encuentra otro equilibrio. Hoy una señal muy importante que en el gobierno se... entre comillas, festejó, qué sé yo, que fue el tema de las PPP, los programas públicos privados de participación para que el financiamiento sea privado, la obra sea pública y permita establecer los corredores viales que Macri pretende consolidar como eslabón de gestión y sello propio de autovías, rutas seguras, etc. Hoy se abrieron los sobres en el CCK y efectivamente no se bajó ninguna oferta de los que habían planteado, y al mismo tiempo los precios estuvieron 33% por debajo del estimado originalmente, o sea que tampoco hubo una explosión, como Moody's dijo, de que el dólar a 25 le iba a llevar un precio mucho más alto a este programa. Lo que no queda claro es si el fondo va a validar este proyecto, porque primero que tiene una discusión mundial, las PPP, veremos, pero al margen el fondo entiende que esto es deuda. Sí. El gobierno no lo ve de esa manera, el fondo dice, mira, es deuda. En algún momento hay que pagarlo y hay que ver las condiciones, lo fiscal, lo financiero. ¿Creen que hay riesgo ahí o no?
Mira, yo, en mi opinión, creo que los proyectos PPP hay que tomarlos con extremo cuidado. Como bien mencionabas, el mundo está replanteándose. Para un país que tiene déficit como la Argentina, esto permite diferir a lo largo del tiempo el impacto presupuestario. Entonces es como atenuar el impacto de corto plazo, pero vos estás generando una obligación de mediano plazo. Yo creo que el fondo, si bien habrá que ver los términos de la negociación y demás, no creo que en la idea del gobierno, quizás como estaba planteado antes, que era la panacea, el esquema PPP, que era lo que iba a permitir sortear las restricciones fiscales, creo que hay, digamos, cierta inconsistencia entre el discurso de ayer del presidente Macri, de el mundo nos dijo que estamos yendo muy, muy lento en términos de reacomodamiento de las variables fiscales, y este esquema de obra pública a gran escala. Está muy bien planteado. ¿Hay idea de un paro general? ¿Sintió ese clima hoy cuando recorría los pasillos de la CGT Azopardo y se reunió con el triunvirato y había preocupación por el tema tarifas, pero también el acuerdo con el fondo, también esta cosa de la devaluación, la caída del consumo en perspectiva, etcétera? No se planteó en esos términos, y en tal caso es una decisión que toman en primer lugar los trabajadores o los representantes de los trabajadores, ¿no? Es como cuando un empresario pyme nos hablan de la reforma laboral. La reforma laboral, si la CGT y si la CTA no quieren que pase, no pasa. No es una cuestión de empresarios pyme. ¿A usted le gustaría la idea de que se discute una reforma laboral? No en los términos que está planteada, porque en los términos que está planteada al mercado interno, o sea, esto significa flexibilización laboral. Sí, vos decís, ¿por qué hablas vos de flexibilización laboral? Porque para nosotros nos sigue significando caída del poder adquisitivo. Creo que hay la medida más industrialista que podría tomar el gobierno, es parar un año de aumentarle las tarifas y el transporte a la sociedad para recuperar algo del consumo y parar esta sangría de puestos de trabajo que ha habido. Lo que se trató hoy es este trabajo conjunto con economistas de las diferentes entidades y realmente presentarle al gobierno una alternativa de proyecto productivo y de proyecto económico. Digo, de lo único que se habla es de bonos, es de tasas, es de PPP. Cuando participamos en la ley de compra nacional, una ley más que interesante, de la que activamente participé en el Congreso. Bueno, que finalmente ya fue promulgada. Que finalmente fue promulgada. No pudimos hacer que esté en la gran mayoría de las empresas en las cuales el Estado tiene participación. Entonces es como cuando salió la ley PYME, con cosas muy puntuales, como poder pagar el IVA 90 días o recuperar el impuesto al cheque, entonces los débitos, pero no mucho más. Pero no son medidas de fondos que transforman este contexto actual de la mayoría de los sectores productivos. Por eso sí es interesante poder trabajar con la CGT un programa económico conjunto y presentárselo al gobierno, ¿no? ¿Y usted ve margen para eso? Porque da la impresión que el gobierno está consolidado en su idea y que, bueno, él cree que la sociedad lo legitimó para eso y avanza. No ve la destrucción de empleo que usted marca, más bien los datos dicen que ha habido un repunte en el empleo. Después discutimos la calidad, muchos monotributistas, etcétera. Claro. Pero hay una condición distinta, porque tampoco veníamos de un país que creaba empleo, más bien destruía empleo, solo el sector público crecía, eso abultaba el déficit fiscal, el desequilibrio macroeconómico estaba planteado antes, teníamos 7 tipos de cambio, $7. Había consumo, pero había $7. La inversión era inerte, inocua. No es un modelo que tampoco uno pueda contrapesar. No, pero está bien, pero entramos en una disputa de sentido común permanente, de decir, por ejemplo, que el empresario, y eso instaló mucho el gobierno, como lo de la inserción inteligente en el mundo, que el empresario no invierte en la Argentina. Por eso es mentira. Eso es un hecho que no se sustentan los números de la importación de máquinas que solo el sector textil invirtió $3.000 millones en 15 años. E invirtió porque había demanda, porque había mercado. No, pero nadie invierte. Cada vez que la Argentina crece requiere de mucha importación porque hay muchos bienes intermedios, maquinaria, etcétera, que se tienen que incorporar para poder producir o no. O sea que la inversión está. Está claro. Y además el argentino es un tipo que arriesga. Efectivamente, lo osado no es invertir en Estados Unidos, tal vez, sino más bien en la Argentina, ¿o no? Sí. Estamos hablando todo el tiempo, cada 5 o 10 años de definitivamente. Si hay una lluvia de inversiones que se ha hecho en este país, la han hecho los empresarios pymes argentinos. Pero respecto a lo del margen, por ahí no es algo que me corresponde a mí decirlo. Lo que sí digo es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto, que la CGT tiene la responsabilidad de hacer esto, de proteger y de trabajar y de proponerle una alternativa al gobierno. Está bien, si hay margen, yo creo que tiene otro proyecto político que no tiene que ver con la producción, con el trabajo, sí tiene que ver con el monotributista. ¿Sabes qué es un monotributista, Paulino, para explicarle a la gente? Básicamente, mañana tengo que despedir gente por esta caída de trabajo que hay. En vez de pagarle una indemnización, lo mando a la casa, le pago con una máquina y unos pesos más y me fabrica desde la casa.
Listo. Acá tenés un monotributista nuevo, ¿sí? Que me factura a mí, yo me saco las cargas sociales encima. Está bien, si ese es el proyecto y el esquema, pero expliquemos que es un monotributista muchas veces, ¿no? Sí, Ariel, pero yo digo ahí, permítame esto. Sí. Hemos pensado mucho cómo el empleado que está registrado no sale, y le hemos puesto casi un corsé y un corralito al que está afuera y quiere entrar, y no hay incentivo para que entre. Y piense que la Argentina de mi padre, que entraba en una empresa y se jubilaba ahí, no está más. No. Los millennials van a tener en el 2040, 8 de cada 10, un empleo que ni siquiera conocemos hoy. La dinámica laboral es bien distinta, en el mundo se discute. Con lo cual digo, algo tenemos que hacer. Desconozco cuál es el camino, por cierto, pero tenemos que buscar el incentivo para que entren. Y la verdad que la Argentina, en cargas sociales, es el país de América Latina con mayor carga social de todo, la región. Bueno, 34% la región, 20% en promedio, y países que tienen un 12%. Ahí vamos a coincidir. ¿No es cierto? De impuestos en el trabajo. Vamos a coincidir, porque la estructura de costos en Argentina, cuando me hablan de la parte salarial, yo te digo, yo hoy te regalo el salario y los precios en la vidriera no bajan. Porque no llegan ni un 20% en muchos sectores lo que significa el costo laboral. Ahora, arranquemos después. Y ahí tenés la parte impositiva, ¿sí? Lo que hablabas recién, tenés la parte de logística que me lleva un 15-20%, tenés la parte de intermediación comercial. Y ahí es donde te encontrás este tema que vos decías de los impuestos. Nosotros planteamos desde SEGERE hace mucho tiempo no tengo una reforma, pero sí una reestructuración tributaria. Sí, ojalá que se haga. Eso impone, porque por primera vez se bajó un poco el nivel de presión fiscal el año pasado, pero terminó siendo poca cosa frente a la enorme expectativa. Lo que pasa es que todo junto no se puede hacer. Bajar el déficit fiscal, no bajar tanto los subsidios porque le pegan al bolsillo del consumidor, y al mismo tiempo bajar impuestos, y bueno, es casi una tarea... Es que es inconsistente pensar una mejora del déficit fiscal simultáneamente sabiendo que tenemos una carga tributaria más alta de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el comienzo del proceso de transformación? ¿Qué es lo que bajamos? ¿Qué es lo que hacemos primero o todo junto? Exacto, porque hablaban de un tema de empleabilidad, pero también por otro lado, vos ves el término de costos laborales en el mundo textil. Nosotros hicimos un estudio profundo de eso. 100 pesos, después discutimos si los 100 pesos de sueldo básico es mucho o poco comparativamente con Brasil. Otra segunda discusión. Tenés 82 pesos adicionales de costos laborales vinculantes, desde la carga social, ausentismo. Ausentismos, tiene 17% el día lunes de ausentismo. La verdad. Después tenés accidente de trabajo, tenés horas extras, tenés subsidios, tenés beneficios. Cuando sumás todo, cada 100 pesos tenés 82 al lado. Con un tema peor en el tema textil, cuando dividís confección con hilandería, en confección tenés el 64% de informalidad. Es verdad, sí, es cierto. Entonces, tremendo, 2 de cada 3. ¿Cómo haces la transformación para definir que de cada 100 personas que deberían pagar impuestos, pagan 38? Entonces, es muy difícil el proceso, es muy difícil, donde realmente la Argentina tiene que replantear un modelo, a nuestro juicio, distinto al que teníamos. Porque el modelo del consumo ya lo vimos, yo entiendo el efecto en las pequeñas y medianas empresas. Si yo tengo una pequeña empresa estaría preocupado por todo lo que se mencionó en términos de capital del trabajo, costo del capital, carga tributaria, es evidente. Pero hay algo que hay que cambiar del proceso de manera tal de producir la transformación. Pues mire, yo lo que creo es que este símil de mesa es lo que tiene que replicar el presidente. Ahí está, me parece, el mayor desafío, la enorme responsabilidad. El gran acuerdo no es un eslogan, el gran acuerdo es una mesa, un trabajo conjunto, estar dispuesto a ceder, conceder, no bastardear, no petardear y no entender que si al otro le va mal a mí me va a ir bien, y en todo caso que si a alguien le va bien a mí me puede ir mejor si planteo algo superador. Porque acá están las pymes, acá hay presidente de una cámara como la norteamericana, qué sé yo, un economista de un espacio distinto al del gobierno, aunque con ciertas confluencias en algunos casos. En fin, me parece que en lo diverso es donde vamos a construir una democracia más enriquecedora y una idea superadora además. No, salvo que nos creamos los dueños de la verdad. Pero depende igual de las políticas estructurales. Por ejemplo, si hoy me bajás el derecho al cuero, yo soy el presidente de la Cámara de Manufactura de Cuero, se está planteando bajarle los derechos al cuero, y yo tengo un problema con la materia prima porque se me va el precio a las nubes y me quedo sin cuero en el mercado. Hay mucho para discutir, por eso esa mesa es necesaria. Gracias a los tres, enorme placer de tenerlos. Muy gentiles. Bueno, Paola, nos vamos a tener que ir a la pausa. ¿Qué queda para después, Nacho? El gobierno va por las jubilaciones de privilegio y analizan más cambios. No, para, contámelo antes de la pausa. No, para. O sea, va a haber cambios en el sistema jubilatorio y empiezan por jubilaciones de privilegio. Sí, docentes, jueces. La idea de que se jubilen en una edad superior a la actual. O con salarios o con jubilaciones muy altas. Claro. Hay jubilados que ganan 100.000 pesos en algunos casos. Bueno, hay jueces que ganan 200. Sí, jueces seguro, pero hay profesiones que reportan jubilaciones cercanas a los 100.000 pesos. ¿Por qué?
Pau. Te tiro otra, nos vamos a la pausa porque hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. ¿Y sabes por qué? Porque un día como hoy, de 1990, la Asamblea Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como una enfermedad mental. O sea que hasta hace, nada, 38 años, 28 años en términos históricos, era una enfermedad. Era una enfermedad mental, ¿no te parece? Wow. Sí. Hoy es el día de la concientización respecto a la hipertensión. La hipertensión, sí, efectivamente. Tal cual. El 37% de hipertensos empiezan de los 18 horas, Sí. de 18 años, 18 perdón. años. Y de los 70 para arriba, 70% de los 65 para arriba. Terrible. Y es una enfermedad silenciosa y 1 de cada 4 no está diagnosticado. Tal cual. No Silenciosa, no hay no síntoma. No lo sabe. Y no es solo la sal, son bastantes más cosas. Sí. Pausa, ya venimos, no te vayas. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Llegó Icolon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolon es marca registrada de Colón, compañía de seguro sociedad anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. Evita multas por poda sin permiso. Ordenanza Municipal número 3017/91. Del 1 de abril al 31 de mayo, gestiona gratis tu solicitud al 0800-999-1234. Cerca tuyo. Municipalidad de Florencio Varela. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida, mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro y disfruta de La Casa de Papel parte 2. Telecentro Play. Microconcreto. Fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto. 12 tonos de piedra. Microconcreto. Mobiliario eterno. Fábrica de grifería Aqualaf. Diseño e innovación para tu baño. Empresa argentina líder en calidad y tecnología. Aqualaf. Vida Argentina ofrece las mejores máquinas para la elaboración de milanesas. Vida Argentina, innovación y calidad al alcance de su negocio.
Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart te permite volver a empezar un programa que está en vivo y pasar también y disfrutar las últimas 24 horas de televisión, grabar tu programa favorito, ver series, películas y mucho más. Con esta app tenés la posibilidad de ver la tele desde tu celular, tu tablet y tu computadora. Si sos cliente de Telecentro, activalo ya en telecentroplay.com.ar o bien llama al 63800000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. 2 minutos de cierre, algunas cosas pimponeadas. 60% aumentó la venta de televisores, efecto Rusia 2018. 60%. Subieron las ventas en shoppings y super e hipermercados. Revirtió la tendencia en marzo, lo dio el INDEC hoy, la mayor suba desde julio del 2015. En los grandes centros de compra, marzo, fotoestática de marzo. Por los descuentos que hubo. Entre otras cosas. Shoppings, 16,2 arriba. Super e hipermercados, 7% arriba. Indumentaria, alimentos y bebidas, los que más crecieron. Indumentaria en shopping, alimentos y bebidas en los super e hipermercados. Después, ¿cuánto pierde Argentina con la merma de la cosecha de soja, que va a ser de un 37% respecto al año pasado? 7.000 millones de dólares. Más de 1 de cada 3 toneladas de soja que se cosecharon el año pasado no se van a cosechar fruto de la inundación. Tremendo, ¿eh? Realmente. Bueno, capítulo judicial del cierre. ¿Qué pasa en el tema Odebrecht? Bueno, el fiscal Federico Delgado hizo un gran dictamen donde él estuvo estudiando durante mucho tiempo con todo su equipo dentro de la Fiscalía lo que es la ruta de los sobornos de Odebrecht. Estamos hablando de Corcho Rodríguez cuando empieza a jugar, digamos, como intermediario en lo que es la licitación de Paraná de las Palmas y de Berazategui. Las que dos es obras donde, de AISA. Claro, las obras de AISA, donde el juez Casanelo ya procesó a funcionarios y al empresario Benito Rollo y a Carlos Wagner. Bueno, el fiscal Delgado vuelve a solicitar indagatorias y ampliaciones de indagatorias para estas personas y también habla de un pedido de colaboración a Brasil. Dice, ¿cuál es el paso más fácil? Pedir la extradición. Sabemos que eso no va a ocurrir. No le van a dar la extradición, correcto. Entonces, tendamos un puente de colaboración con ellos. Tratemos de incluir que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga una parte del expediente, se comunique con ellos. O sea, que haya una colaboración con Brasil para poder obtener esa información que se necesita. Habla mucho porque dice, un periodista como es Alconada Amón, obtuvo toda la información de las delaciones premiadas y nosotros, que somos la justicia, no las pudimos obtener. Bueno, te quiero contar algo. El domingo la tapa de los diarios va a tener que ver con Odebrecht. Ya sabemos. El domingo la tapa de los diarios en la Argentina va a ser Odebrecht. Y este señor, el Corcho Rodríguez, va a tener que dar alguna explicación adicional a las que ha dado hasta acá. Y seguro, porque aparte Delgado pone todos los vuelos que se condicen con los momentos que se pagaron las coimas. Y en todos los vuelos y en todos los momentos la conexión es perfecta. Nacho, hasta mañana. Hasta mañana. Lourdes, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Pavo, nos vamos. Hasta mañana. Se vienen, decimos que no. ¿Qué ven? ¿Quién? Una fecha muy importante mañana. Día de la escarapela, todos a traer la Todo con escarapela. Y mañana viene Pepe Novoa. Por eso. Bien. Así ¿Y Marta que, Bianchi? Exactamente, los vamos a tener acá, así que no se lo pierdan. Además del ministro Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad. Nos vemos, hasta mañana. Chao, Disfruten. Buenas noches.